¿Qué tal? Buenas noches. Es un gusto saludarles, es un gusto poder estar con ustedes en esta ocasión por tercera vez, por 3 años consecutivos. Hemos disfrutado mucho estar con ustedes y aprender juntos este tema de reuniones de hogar. Yo doy gracias a Dios por la vida de los pastores, Rodolfo y Adriana. Gracias por bendecirnos siempre, gracias por estar con nosotros siempre y por ser un ejemplo. Gracias. También doy gracias a Jorge y a Ivonne, que son, y junto con todo su equipo, Juan Carlos y Dina, y todo el equipo, y todos los que están trabajando incesantemente para que las reuniones de hogar crezcan, se multipliquen y que sean en verdad un ministerio que anuncia por todos lados la vida de Cristo. Yo quiero compartir en esta noche un tema que tiene que ver precisamente con no cesaban de enseñar, ¿sí? Como dice precisamente Hechos 5:42, dice, y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. ¿Sí? Para mí es muy, me encanta el libro de los Hechos, me encanta ver cómo empezaron a funcionar esos apóstoles y discípulos valientes, me encanta ver cómo ellos sabían que podían hacer la diferencia por donde se encontraban. Y bueno, yo puedo ver la palabra de Dios y veo cómo la Biblia nos enseña que la tierra será llena del conocimiento de la gloria del Señor como las aguas cubren la mar. La tierra será llena, ¿lo crees? La tierra será llena del conocimiento del Señor, de la gloria del Señor, como las aguas cubren la mar. Y yo a veces me pregunto, Señor, ¿cómo va a suceder esto? Y entonces el Señor me dio esta palabra que yo escribí aquí, que dice, la iglesia necesita, bueno, ¿qué necesita la iglesia para colaborar con los planes de Dios y llenar la tierra? Y entonces el Señor me dio ahí unos puntitos que quiero compartírselos. La iglesia necesita tener una relación viva con Jesús, no una relación rutinaria o acostumbrada o de domingo. La iglesia necesitamos tener una relación viva con Jesús y ser llenos cada día del Espíritu Santo. La iglesia necesitamos ser entendidos en los tiempos que estamos viviendo. Reuniones de hogar es un excelente ministerio para este tiempo que estamos viviendo y para lo que viene, ¿verdad? En el pasado ha sido maravilloso, pero creo que reuniones de hogar está en el momento perfecto para hacer explotar la ciudad con la vida de Cristo. La iglesia necesita ser entendida que estamos los tiempos que estamos viviendo y no hay tiempo que perder. Familia, no hay tiempo que perder. Hoy estamos y mañana no estamos y hay mucha gente que se está yendo sin Cristo, hay mucha gente que se está yendo sin tener la certeza de una eternidad con Jesús, y tú y yo somos la iglesia, estamos anhelando ver que la tierra sea llena del conocimiento de la gloria del Señor como las aguas cubren la mar. La iglesia necesitamos aceptar que la tarea es de todos. ¿Por qué no repites conmigo? La tarea es de todos. La tarea es de todos. Es importantísimo que nos caiga esta revelación que la tarea es de todos. Es urgente que la iglesia despierte, se active y anuncie que Jesús es el camino para llegar al Padre. En Jesús hay perdón de pecados, en Jesús hay restauración, en Jesús hay vida eterna, en Jesús hay fortaleza, en Jesús hay consuelo, en Jesús hay paz, en Jesús hay vida. Y la vida eterna no la empiezo a vivir a partir de que me muero. La vida eterna la empiezo a vivir en el momento en que yo me rindo y entrego mi vida a Jesucristo. Así que en Jesús tenemos esta certeza. Entonces, la iglesia
necesitamos entender que jugamos un papel muy importante para que los planes que Dios tiene se cumplan en este tiempo. ¿Qué planes tiene el Señor? Que la tierra sea llena de la gloria, de su gloria, como las aguas cubren la mar. Entonces, el Ministerio de Reuniones de Hogar es una maravillosa oportunidad para hacer esta tarea, ¿sí? Y yo quiero, leer algunos versículos. ¿Cuál era el encargo que Dios, que Jesucristo les había hecho a esos discípulos apóstoles? No solamente a los apóstoles, a los discípulos Jesucristo les encargó id, ¿verdad? Id. Y luego les dijo, haced discípulos. Y le dijo, en todas partes. Y les dijo, bautícenlos. Y les dijo, enséñenles a vivir de acuerdo a mis principios. Esta es la encomienda que el Señor Jesucristo les dejó, nos dejó, ¿sí? A los discípulos. Así que tú y yo tenemos que saber que no estamos solos, Jesús está con nosotros hasta el fin de los tiempos, ¿sí? Y el Espíritu Santo ha sido derramado en nuestros corazones y nos ayuda a cumplir la tarea, la encomienda que el Señor nos ha encargado. Así que tenemos una encomienda. Ellos sabían, los discípulos sabían que no estaban solos y estaban llenos del Espíritu Santo. Ahora, yo quiero, voy a mencionar algunos versículos, ¿sí? No tienen que ir para allá, yo creo que los van a poner ahí en la pantalla, pero por ejemplo en Hechos 5:12 dice, y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo y estaban todos unánimes. ¿Sí? Y luego el versículo 14 dice, y los que creían en el Señor aumentaban más. Yo anhelo ver que los que creen en el Señor Jesús aumentan más. Dice, gran número, así de hombres como de mujeres, gran número, así de hombres como de mujeres. Dice el versículo el capítulo 6, versículo 7 de Hechos, estamos en el libro de los Hechos, dice, y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes, los religiosos, obedecían a la fe, los que tal vez sabían algo, ¿verdad? De lo que era el Antiguo Testamento, pero no conocían a Jesús, pero como se encontraron con estos discípulos llenos de fuego, llenos de vida, llenos de pasión, dice, y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba. ¿No anhelas que se multiplique el número de los discípulos? ¿Cuántos anhelan eso? Levanta tu mano si tú anhelas eso, que se multiplique el número de los discípulos. Fíjate, dice discípulos, no dice solamente creyentes. Yo anhelo que se multiplique el número de los discípulos. ¿Sí? Y dice grandemente, se multiplicaba grandemente. Y muchos de los sacerdotes también obedecían a la fe. ¡Wow! O sea, esto era porque había un grupo de gentes, apóstoles, discípulos, entendidos en los tiempos, que habían tenido una relación viva con Jesús, que estaban llenos del Espíritu Santo y que entendieron que la tarea era de todos y sabían que el Señor estaba con ellos. Y empezó a crecer y empezó a multiplicarse los discípulos y empezó a llenar muchos lugares, empezaron a llenar. ¿Por qué? Porque los apóstoles y discípulos empezaron a hacer la tarea, empezaron a cumplir con la encomienda que Jesús nos estaba dando. ¿Cuál era la encomienda? Ir. ¿Cuál era la encomienda? Hacer discípulos por todas partes, bautizarles y enseñarles que guarden y que vivan los principios de Dios. Ahora, yo quiero hablar de un pasaje, está en Hechos 10, porque cuando me invitaron, me hicieron esta invitación,
inmediatamente se me vino a la mente este pasaje, Hechos 10, y yo he estado orando, he estado buscando al Señor porque me impacta que lo que aquí vemos que sucede, ¿verdad? Y bueno, se trata, no lo vamos a leer todo porque voy a ir leyendo solamente algunos versículos, pero me impacta lo que sucede, pero también me hace ver lo que Dios quiere que suceda con la iglesia y con los entendidos en estos tiempos, ¿ok? No, acuérdate que dice este versículo que tienen ustedes como lema: todos los días en el templo y por las casas no cesaban, no cesaban. Así le puse yo el tema: no cesaban, ¿ok? Entonces, vamos a ver Cornelio. Esta es la historia de Cornelio, ¿verdad? Cornelio era un centurión romano, era un hombre bueno, ¿sí? Él y toda su casa eran buenas personas. ¿Cuántos aquí conocen a buenas personas, pero que necesitan conocer a Jesús? Buenas personas, aún a veces con mucho mejor testimonio que muchos cristianos, ¿verdad? Pero que no tienen esta revelación de Jesucristo como el Salvador y como el Señor de nuestra vida. Cornelio era uno de esos, era un hombre que estaba en autoridad. Tenía 100 soldados a su cargo, romanos, ¿verdad? Y él y toda su casa eran buenas personas. Él era piadoso, temeroso de Dios, oraba, ayunaba, daba limosnas. ¡Wow! O sea, un hombre con un comportamiento maravilloso, pero no era suficiente. Aquí vemos en el versículo 3 que Cornelio le recibe una visión de un ángel, el ángel que le dice: mira, Cornelio, todo esto está muy bien, lo que tú haces, pero no es suficiente. Necesitas llamar a Pedro. Necesitas ir por Pedro, que está en casa de Simón, curtidor, en Jope. Tú estás en Cesarea, Pedro está por allá, y tú necesitas mandar a traerlo porque él te va a decir lo que tú tienes que hacer. Y yo creo que aquí Pedro simbolizamos la iglesia. Yo creo que aquí somos la iglesia. Pedro está representando a la iglesia, ¿sí? Entonces me llama mucho la atención porque Cornelio inmediatamente, después de que tuvo la visión de este ángel, no dijo: ay, pues si yo soy una buena persona, no dijo, Señor, yo estoy bien, ¿por qué? O sea, dijo, inmediatamente mandó a buscar a Pedro, porque él había recibido esta visión y él dijo: si Dios me está diciendo que hay algo que yo tengo que hacer para tener salvación, yo necesito que venga Pedro, ¿verdad? Y mandó a traerlo. Entonces dice ahí la palabra en el versículo 3, él te dirá lo que es necesario que hagas. Iglesia, creyentes, discípulos, tú y yo tenemos que decirle a la gente lo que es necesario que hagan, lo que es necesario que hagan. ¿Para qué? Para tener esta vida eterna, para tener certeza de salvación, para tener perdón de pecados, para tener un nuevo nacimiento, para tener un estilo de vida diferente, ¿verdad? Entonces Cornelio estaba en Cesarea, Pedro estaba en Jope, en casa de Simón, curtidor, y Cornelio no dudó. ¿Sí? Cornelio tiene características tremendas, maravillosas, ¿verdad? Porque él fue obediente, ¿verdad? Y envió inmediatamente por Pedro. Por el otro lado está Pedro, ¿verdad? Y Pedro estaba subiendo a la azotea para orar a mediodía, ¿verdad? Y Dios le muestra un lienzo. Tenía hambre, sí tenía hambre, ¿verdad? Pedro, dice ahí la palabra que ya era la hora de la comida, y mientras preparaban la comida, Pedro, todo esto tú lo puedes leer en Hechos 10, ¿verdad? Pero como es un poco largo, se los estoy abreviando. Pedro tenía hambre, ya estaban preparando la comida, pero entonces viene un lienzo del cielo. ¿Te imaginas eso?
¿Te imaginas? Está Pedro orando y de repente le aparece en visión un lienzo del cielo que es bajado como un espectacular de los que están por ahí por las calles, ¿verdad? Un espectacular que tenía ahí algunas imágenes de animales y de cuadrúpedos y animales que para Pedro estaba prohibido comer, ¿verdad? Pedro dice, Señor, no me muestres esto, está bien que tengo hambre, pero yo no puedo comer esto porque esto es inmundo para mí. Pero el Señor quería, en verdad, que Pedro rompiera sus paradigmas y sus estructuras, como tú y yo tenemos que romper nuestros paradigmas y estructuras para alcanzar a la gente que jamás hubiéramos pensado que podíamos alcanzar. Tú y yo podemos y debemos, ¿verdad? Abrir, número uno, abrir nuestro oído a lo que Dios está hablando, a lo que el Espíritu Santo está hablando. Y Pedro estaba recibiendo esta visión y le dice, Señor, no. Y el Señor le dice, mata y come. O sea, le aparece el lienzo y le dice, mata y come. Y Pedro se asusta porque a veces nos asustan los retos, a veces nos asustan las cosas en las que tenemos que ser valientes y obedecer, ¿verdad? Y sin embargo, el Señor le vuelve a aparecer el lienzo y le vuelve a decir, Pedro, mata y come. Y vuelve a aparecerle 3 veces porque como que Pedro no se atrevía, ¿verdad? Pedro no entendía, ¿sí? No entendía lo que Dios estaba queriendo hacer. Y tú y yo muchas veces no entendemos porque estamos tan enrolados en nuestra rutina, estamos tan acostumbrados a nuestra manera de hacer cristianismo, de tener cristianismo, de ser cristianos, que a veces no queremos abrir nuestra casa para una reunión de hogar, a veces no queremos hablarle a alguien e invitarle a nuestra reunión de hogar, a veces tenemos temores, a veces tenemos inseguridades, ¿verdad? O a veces somos demasiado legalistas y religiosos, ¿verdad? Y el Señor estaba queriendo romper en Pedro esas paradigmas que quería, que Pedro estaba teniendo. ¿Por qué? Porque Dios quería alcanzar a los gentiles, no solamente a los judíos, ¿verdad? Dios quería alcanzar a los gentiles y Cornelio no era judío, ¿verdad? Entonces el Señor se le revela a Pedro y Pedro pues aún sin entender muy bien, pero estaba escuchando la voz del Espíritu. Dice ahí la palabra, el Espíritu Santo le dice que no dude en ir con unos hombres que van a ir a buscarle. Imagínate el milagro, imagínate la manera en cómo Dios se movía. Yo anhelo ver esto, yo anhelo ver estas visitaciones, yo anhelo tener estas visitaciones a veces que son tan claras y tan evidentes, ¿verdad? Que no nos queda lugar a duda. El Espíritu Santo le dijo, ¿sabes qué? Mientras tú estás orando aquí y mientras estás viendo este lienzo en donde tú sientes que no puedes comer este tipo de animales porque son inmundos, así veían ellos a los gentiles, ¿verdad? Los gentiles no era gente que ellos querían porque ellos pensaban que solamente los judíos iban a tener salvación. Y tú y yo a veces pensamos que solamente algunos cuantos van a tener salvación, pero tú y yo tenemos que romper nuestros paradigmas y atrevernos, di conmigo atrevernos a invitar gente, atrevernos a obedecer la voz del Espíritu que dice, mata y come, y lo que yo he limpiado, no lo llames tú inmundo, le estaba diciendo el Espíritu Santo a Pedro. Entonces el Espíritu Santo le dice, no dudes en ir con esos hombres que van a venir a buscarte. Y al mismo tiempo que el Espíritu Santo le estaba diciendo esto, estaban tocando a la puerta de esos hombres y entonces Pedro dijo, aquí estoy, yo soy el que ustedes buscan, ¿qué es lo que quieren? Y entonces esos hombres empiezan a platicarle a Pedro, empiezan, pues mira, nuestro jefe, ¿verdad? Estaba orando y tuvo una visión y en la visión el ángel le dijo que mandara a traer, que mandara por ti para que fueras a la casa porque tú nos tienes que decir algo. Iglesia, algo nosotros tenemos que decir a la gente siempre.
iglesia, algo. Nosotros, la iglesia, tenemos que levantarnos y hablar estas palabras que son palabras de vida, ¿sí? Entonces, vamos al versículo 24, 10:24. Pedro no dudó, porque aquí el Espíritu Santo le dice, no dudes en ir con ellos. Y me gusta mucho en el Hechos 10:24, dice, al otro día entraron en Cesarea, porque Pedro fue con ellos, dice, y Cornelio les estaba esperando. Wow, imagínate el hambre que tenía Cornelio. Imagínate cuánta gente en tu cuadra, en tu colonia, tus familiares tienen hambre y están esperando que alguien les invite a la reunión, están esperando oír palabras de vida. Y aquí dice la palabra, Cornelio les estaba esperando habiendo convocado, imagínate, wow, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. O sea, Cornelio no se quedó sin abrir la invitación. Cornelio es un hombre que él tenía hambre de oír lo que la iglesia, lo que Pedro tenía que decirle, pero no solamente él, sino él sabía que lo que Pedro le iba a decir era algo decisivo y por eso invitó a sus familiares y a sus amigos íntimos, ¿sí? Aquí vemos cómo Cornelio convocó, ¿sí? A sus parientes y amigos íntimos. Cuando Pedro, dice versículo 25, cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies adoró, porque Cornelio no sabía, no conocía, y Pedro luego ahí empezó a ubicarlo, ¿verdad? Cornelio, no, espérate, Cornelio, no tienes que hacer esto, porque yo soy un hombre igual que tú. Nuestro adorar y nuestro postrarnos, ¿sí? No es entre nosotros, sino es para Dios, ¿verdad? Ahí Pedro luego empezó a hablarle palabras, pero fíjate, versículo 26 dice, mas Pedro le levantó diciendo, levántate, pues yo mismo también soy hombre. Hablando con él entró y halló ¿a cuántos? Dice ahí, versículo 27, halló a muchos que se habían reunido. Wow. ¿Hay muchos en tu casa? ¿Se ha llenado tu casa de gente que está esperando oír las palabras que Pedro, la iglesia, el discípulo tiene que hablar? ¿Sí? Y yo te animo a que tú invites y que tú tengas este mensaje, si tú eres un maestro, que tú tengas este mensaje con pasión, con fuego, con testimonio, como oíamos ahorita, ¿verdad? Con oración, que tengas este corazón para darle a la gente estas palabras que van a transformar su vida, ¿verdad? Entonces, fíjate cómo lo saluda Pedro, qué tremendo, ¿verdad? Qué tremendo. Dice versículo 28, les dijo Pedro, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero, pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Wow, imagínate qué saludo. Pedro se dirige a la concurrencia, están ahí los parientes de Cornelio, están los amigos íntimos y Pedro le dice, ustedes saben que es muy abominable para mí estar aquí con ustedes, ¿verdad? Es tremendo, pero independientemente de lo que yo hubiera pensado, yo Pedro, ¿verdad? El Señor me dijo que a ningún hombre llame yo inmundo. Pedro, la iglesia fue obediente. La iglesia fue obediente para ir, porque Pedro no sabía con qué se iba a topar. Cornelio no sabía qué iba a escuchar y sin embargo, tanto Cornelio como Pedro hicieron lo que tenían que hacer. A ver, aquí yo estoy segura que hay, entre ustedes hay ahora muchos que son maestros de reunión de hogar y yo te quiero animar a que tú con el fuego de Dios compartas la palabra. Los que son maestros con la unción del Espíritu Santo compartan la palabra. Con la fe, como oíamos hace ratito,
con la fe de Dios, la fe que llama las cosas que no son como si fuesen, compartas la palabra, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Jesús quiere revelarse a los Cornelios y a los parientes de los Cornelios y a los amigos de los Cornelios. Y Dios quiere usarnos a ti y a mí en este tiempo. Estamos viviendo un tiempo de crisis, la gente está desorientada, la gente está triste, la gente está confundida, la gente está esperando. ¿Dónde está el Pedro que me va a decir qué puedo hacer? ¿Dónde está Pedro que me pueda decir? Y Pedro somos nosotros, la iglesia, los creyentes, los discípulos, que podemos anunciar las buenas nuevas. Entonces, ya Cornelio, no vamos a leer todo, pero prácticamente Pedro le dice, díganme para qué soy bueno, qué es lo que quieren. Y Cornelio les empieza a platicar todo lo que vivió, ¿verdad? Yo estaba aquí, estaba orando y tuve una visión y el Señor se me apareció y me dijo que te mandara a traer y pues dime, aquí estamos listos. Dice, aquí estamos listos para que nos digas qué es lo que tienes que decir. Dice aquí en el versículo 33, dice, así que luego envié por ti y tú has hecho bien en venir. Ahora pues, todos nosotros, yo me imagino una sala grande, ¿verdad? Me imagino llena de gente. Todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Wow. Estaba la mesa puesta. Y muchas veces tú y yo tenemos la mesa puesta. Lo único que tenemos que hacer es atrevernos. Lo único que tenemos que hacer es ser obedientes. Lo único que tenemos que hacer es, lo hacemos en el poder del Espíritu Santo y Jesús está con nosotros, ¿sí? Y tenemos que ser valientes y compartir la palabra. Entonces Pedro aprovecha, por supuesto. Pedro dice, bueno, pues yo creo que aquí lo que se tiene que hacer es hablar del plan de salvación, ¿verdad? Y fíjate, yo aquí escribí algunas cosas resumiéndote del versículo 36 al 43. Te voy a resumir prácticamente lo que Pedro les dice. Les dice, en Jesús tenemos verdadera paz. Porque dice la palabra en Romanos, justificados por la fe, tenemos paz para con Dios, ¿sí? Entonces Pedro les dice, en Jesús tenemos verdadera paz. Les dice, Jesús es Señor. Dios lo ungió con el Espíritu Santo para hacer bien y para sanar, ¿sí? O sea, les está dando el mensaje. Esto es lo que tú y yo tenemos que anunciar, ¿sí? En Jesús tenemos paz. Jesús es Señor. Dios ungió a Jesús con el Espíritu Santo, ¿para qué? Para hacer bien y para sanar. Jesús fue a la cruz, pero resucitó, ¿sí? Y se nos apareció, le dijo Pedro. Y a ti y a mí, el Señor se nos apareció porque nos encontró el Señor, ¿sí? Y nos transformó la vida, ¿verdad? Pedro le dice, y se nos apareció para encomendarnos que predicáramos que Jesús es el que Dios ha enviado y somos perdonados por su sangre. En Jesús hay perdón de pecados. Entonces, este es el mensaje, familia. ¿Qué es lo que tú y yo tenemos que anunciar? Dice ahí en Hechos 5:42, ¿verdad? Todos los días, por el templo y en las casas, no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. ¿Qué es lo que tenemos que predicar? ¿Qué es lo que tenemos que enseñar? A Jesucristo. Y entonces aquí vemos el mensaje que Pedro, que la iglesia tenemos que entregar. En Jesús tenemos paz, ¿sí? Jesús es Señor. Jesús fue ungido con el Espíritu Santo para hacer bien y sanar. Y yo te pregunto, todavía no termino de decir el mensaje, pero ¿acaso no hemos sido nosotros ungidos con el Espíritu Santo? Y dice la palabra, como el Padre me envió, dice Jesucristo, yo te envío. Y dice, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para
hay un para. La unción tiene un propósito. El Señor nos ha ungido para abrir los ojos, para dar buenas noticias, para abrir los ojos de los ciegos, para sanar a los quebrantados de corazón, para poner en libertad a los cautivos, para pregonar libertad a los que están en las prisiones. Esto es lo que tú y yo tenemos que hacer. Y qué mejor lugar que una reunión de hogar en donde tú y yo podemos en corto, ¿verdad? La iglesia es maravillosa, la congregación es necesaria, no es un sustituto a la reunión de hogar, pero en corto tú y yo podemos estar orando por la gente, dándole las buenas noticias, liberando de sus cautividades, abriendo las prisiones en las que todas las personas en este momento se encuentran. Entonces, en Jesús tenemos paz, ¿sí? Jesús es Señor. Jesús fue ungido con el Espíritu Santo, ¿sí? Jesús fue a la cruz, Jesús resucitó y Jesús nos ha encomendado que prediquemos este mensaje y que en él y a través de su sangre somos perdonados y tenemos perdón de pecados. ¡Wow! Esto es fácil, o sea, fácil en el sentido de no nos perdamos, no nos desubiquemos. Este es el mensaje de fe que predicamos, que Jesús es Señor y que esto nos da la certeza de una eternidad con Jesús. Entonces, me encanta porque fíjate lo que, mientras Pedro, bueno, fíjate lo que sigue, mientras Pedro estaba dándoles este mensaje, ¿sabes qué sucedió? El Espíritu Santo cayó sobre todos los que estaban ahí. ¡Wow! Entonces, fíjate, dice en el versículo 44, mientras aún hablaba Pedro estas palabras, Pedro estaba hablando, estaba compartiéndoles, estaba dándoles ahí todo el mensaje de salvación, pero el Espíritu Santo ya estaba siendo derramado sobre toda esa concurrencia, ¿sí? Dice, el Espíritu Santo cayó sobre todos, ¿sobre cuántos? Sobre todos los que oían el discurso. El Espíritu Santo cayó, ¿para qué? Para darles poder, ¿para qué? Para que sus vidas fueran transformadas, pero también para que ellos también se convirtieran en portavoz, ¿verdad? Para testificar de lo que Jesús estaba haciendo. Imagínate, este es Cornelio, un hombre bueno, pero que no tenía salvación, ¿verdad? La salvación la necesitaba recibir a través del mensaje de la iglesia. Pedro no dudó en ir, rompió sus esquemas, rompió sus paradigmas, invitó, o sea, respondió a la invitación. Cornelio invitó a sus íntimos, a sus amigos, a sus familiares, y ahí recibieron el mensaje. ¿En dónde? En una casa. ¿En dónde? En la casa de un hombre que tenía hambre por lo que Dios quería decirle. La gente tiene hambre, la gente necesita oír el mensaje de salvación, la gente necesita saber quién es el que ha transformado mi vida, la gente necesita saber quién es el que trae consuelo y fortaleza a mi vida, la gente necesita escuchar cómo resolver sus problemas matrimoniales, familiares, cómo salir de las crisis en las que se encuentran, cómo vivir la vida cristiana, no de domingo, sino de cada día a través de la palabra y del poder del Espíritu Santo. Entonces, Pedro se queda atónito y los que iban con él, que eran seis compañeros, asombrados, ¿verdad? Porque pues ellos nunca pensaron que los gentiles también pudieran tener este nuevo nacimiento. Nunca lo pensaron, ¿sí? Pero Dios quiere sorprendernos, Dios quiere asombrarnos, como ahorita escuchábamos, la gente se maravillaba y decía, nunca hemos visto tal cosa, ¿verdad? Nunca hemos visto tal cosa. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús quiere hacer cosas grandes en nuestra vida, en nuestra casa, en nuestra ciudad, en nuestra cuadra, en nuestra congregación, y tú y yo tenemos que estar dispuestos y ser facilitadores, porque esta palabra ha estado retumbando tanto en mi vida últimamente, ser un facilitador de lo que Dios quiere hacer.
Y Pedro entonces los bautiza en agua. Pedro dice, pues si ya recibieron el mensaje a Jesucristo, ¿sí? Ya recibieron el Espíritu Santo porque los oían que estaban ahí orando en lenguas. Entonces Pedro dice, pues paquete completo, vamos a bautizar. Por eso en la congregación hay bautizos, por eso en la congregación hay equipamiento para la gente y por eso nosotros como gente de Dios, como gente apasionada, tenemos que aprovechar este tiempo que estamos viviendo. Es un tiempo de oportunidad. ¿Qué sucede? Pedro tiene que regresar a rendir cuentas, ¿verdad? Y regresa en Hechos 11, regresa a Jerusalén, donde estaban los otros compañeros apóstoles y discípulos y que estaban medios confundidos que por qué Pedro, ¿verdad? ¿Por qué Pedro había ido a lo que era inmundo para ellos, ¿verdad? Que eran a un gentil. ¿Verdad? ¿Por qué Pedro? Y Pedro les cuenta todo. Pedro les cuenta, pues mira, sucedió así, yo estaba orando y entonces me vino un éxtasis y el lienzo y el Señor me dijo, Pedro, mata y come. Y el Señor me dijo, no dudes en ir con ellos. Y entonces dice aquí en el capítulo 11, dice aquí que dice, espérenme tantito, dice la palabra, versículo 15 dice, cuando comencé a hablar, está Pedro testificándoles, porque está rindiendo cuentas. Tú y yo tenemos que rendir cuentas. Tú y yo tenemos que informar cómo va ese grupo de mi casa, cómo está creciendo, cuáles son las problemáticas, cuáles son los impedimentos que yo estoy viendo para que la gente crezca. Tenemos que rendir cuentas, ¿verdad? Entonces dice versículo 15 del capítulo 11, cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también, como sobre nosotros al principio. Entonces me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo, Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados en el Espíritu. Si Dios, pues, les concedió también el mismo don que a nosotros que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? ¡Wow! ¡Qué revelación! ¡Qué revelación! O sea, Pedro dijo, ¿cómo puedo yo estorbar que otra gente conozca? ¿Cómo puedo yo estorbar que otra gente sea bautizada? Yo no quiero ser un estorbo para los planes que Dios tiene. Dios quiere llenar la tierra con su gloria. Dios quiere usar a la iglesia, no solamente unos cuantos. El mandato fue para todos los que somos discípulos. ¿Cuántos discípulos hay aquí? Levanta tu mano si tú eres un discípulo de Cristo. El mandato es para todos los discípulos. Id por todo el mundo, ¿sí? Y hacer discípulos en todas las naciones, enseñándoles que guarden las palabras que yo te he hablado. Y estoy contigo todos los días hasta el fin del mundo. Y luego el Señor envió el Espíritu Santo. Entonces dice aquí Pedro, quién era yo para que pudiese estorbar a Dios? Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios, aún ellos que estaban medios renuentes a que Pedro, ¿por qué fuiste? Pues si no, esto, la salvación nomás es para nosotros, no vayas con otros, ¿por qué fuiste? Y Pedro les explica, y entonces dice, entonces, oídas estas cosas, cuando Pedro rindió cuentas, callaron y glorificaron a Dios diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. ¡Wow! Gracias, Señor. Muchas gracias, gracias. Yo digo, gracias a Dios por los Cornelios, gracias a Dios por los Pedros obedientes, por la iglesia obediente, gracias a Dios por los invitados de Cornelio, gracias a Dios por la fidelidad de Dios, por la presencia del Espíritu Santo, llenando a los que tú pensabas que no iba a llenar el Espíritu Santo, cayó sobre ellos. La vida de toda esa reunión de hogar fue transformada, porque oyeron el mensaje, porque aceptaron el mensaje, porque recibieron el poder del Espíritu Santo y empezaron a caminar con el Señor. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Una reunión de hogar es un espacio maravilloso,
¿sí? ¿Para qué? Para crecer. Es un lugar excelente para crecer. La iglesia, la congregación es maravillosa. Los domingos, ahora sí que no los cambiamos, ¿verdad? No los cambiamos por nada, ¿verdad? Los domingos. ¿Por qué? Porque es maravilloso reunirnos toda la congregación. Necesitamos estar ahí para adorar a Dios juntos. Necesitamos estar ahí para oír al Señor, ¿verdad? Pero los grupos de hogar, las reuniones de hogar, es un espacio excelente para crecer. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estás en corto, estás en chiquito, estás en grupos más pequeños, te permite externar tus dudas, te permite hacer preguntas, te permite pedir apoyo de oración por tus circunstancias, lo que tú estás pasando. Necesito que alguien me ayude, como decía ahorita los pastores Alberto y Carolina, que saludo con mucho cariño, por supuesto, decían, necesitamos amigos, necesitamos gente que nos apoye, necesitamos estar ahí conectados con gente. Bueno, una reunión de hogar es un excelente lugar para que tú y yo pidamos apoyo de oración. Oye, estoy pasando esto, estoy preocupada, estoy en dificultades, ayúdame a orar. Claro que sí, es un lugar excelente para ser discípulos, para madurar en nuestro caminar con Cristo, ¿sí? Ahí podemos ir madurando, ahí podemos brincar de ser creyentes a ser discípulos, ¿sí? A lo mejor al principio nada más eres un creyente, a lo mejor tú le preguntas a la gente, a tu familia, oye, ¿tú crees en Dios? La mayoría te van a decir que sí. ¿Tú crees en Jesús? La mayoría te van a decir que sí, son creyentes, pero el Señor quiere discípulos, dijo, id y haced discípulos a todas las naciones. Cornelio, yo puedo decir, era un creyente porque dice, era temeroso de Dios, ayudaba, daba limonas, ayunaba, oraba, pero no era un discípulo. El Señor quiere discípulos. ¿Sí? Y las reuniones de hogar es un lugar excelente para que tú cambies de estatus de creyente a discípulo. ¿Sí? En la reunión de hogar encuentro amigos, ¿sí? Ya lo mencioné, amigos y eso nos pasó a nosotros hace 38 años, bien poquito. Ahí en reuniones de hogar empezamos a hacer amigos, ahí crecimos, ahí nuestros hijos aprendieron a alabar al Señor, ahí sacaban los sartenes y los volteaban y sacaban sus panderos y sacaban la guitarrita y empezaban a tener la alabanza, ¿verdad? Ahí aprendieron a hacer una reunión cristiana, en una reunión de hogar. Cuando nosotros teníamos nuestra reunión de hogar y no llegaba la gente, porque a veces no llega la gente, pero no te preocupes. Mi marido decía, este es el tiempo de la reunión de hogar, así que siéntense porque vamos a tener el estudio, ¿verdad? Y mis hijos traían sus panderos, sus guitarras, sus sartenes y tocaban la batería y tocaban y hacíamos un equipazo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque era el tiempo de crecer. Era el tiempo para apoyarnos, para edificarnos. En una reunión de hogar es un lugar perfecto para fructificar y para reproducirnos. El Señor quiere que nos reproduzcamos, no quiere que nos quedemos en nuestro circulito cerrado. El Señor no quiere que nos quedemos aquí contentitos con ya somos 20 y qué padre. No, 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 tenemos que reproducirnos, tenemos que multiplicarnos, tenemos que llenar la tierra del conocimiento de la gloria del Señor. Y tú y yo somos gente necesaria que Dios quiere usar, no necesaria, pero Dios quiere usar, gente que Dios quiere usar. Si tú y yo no respondemos, Dios va a usar a otros, ¿ok? Entonces, aquí en reuniones de hogar podemos aprender el gozo de servir a Dios. Servir a Dios es un gozo maravilloso. ¿Sí? Servir a Dios llena mi vida de gozo. No concibo mi vida si no le sirvo. ¿Por qué le sirvo? Porque no tengo manera, ¿sí? de expresar mi gratitud y vivo para servirle. Una vez que entiendo que es a través de Jesús que yo tengo salvación, yo estaba perdida, yo iba al infierno y Jesús, como a Pablo, se me reveló y Jesús cambió mi destino eterno y no solamente mi destino en la eternidad, sino mi destino en la tierra. Jesús me dio un propósito para vivir y yo lo único
único que yo puedo hacer es servirle, es extender su reino, es hablar a la gente de quién es Jesús y de lo que Jesús puede hacer, ¿verdad? En una reunión de hogar es un espacio donde puedo descubrir mis dones y donde puedo desarrollar, aprender cómo desarrollar mis dones, los dones que Dios me ha dado, porque si Dios me ha dado dones es para que yo los ponga al servicio del reino, ¿sí? Al servicio del reino de Dios. Así que necesitamos, familia, entender que Dios quiere llenar la tierra con su gloria, pero Dios está esperando que la iglesia tengamos una relación viva con Él, con Jesús, ¿sí? Seamos llenos continuamente del Espíritu Santo, ¿sí? Seamos guiados por el Espíritu Santo, ¿sí? Que seamos entendidos en los tiempos que estamos viviendo. El Señor viene pronto y tú y yo no nos podemos sentar cómodos. Tú y yo tenemos que ser gente valiente, gente activa, gente atrevida, gente obediente, ¿verdad? Tú y yo tenemos que aceptar que la tarea es para todos, no solamente para unos cuantos valientes, toda la iglesia, todos los discípulos de Cristo. La tarea es para todos y es urgente que la iglesia nos despertemos, que nos activemos, que anunciemos que Jesús es el camino para llegar al Padre. Yo no sé tú, pero yo anhelo que mi casa se llene de gente hambrienta por encontrarse con Dios. Y para eso yo tengo que orar. Anhelo que mi casa se llene de discípulos y no solamente de creyentes. Anhelo que mi casa se llene de colaboradores con Dios para que se lleven a cabo los planes de Dios. Anhelo que mi casa se llene del perfume que brota de mi adoración a Dios. ¿Se acuerdan ese pasaje donde dice que la mujer derramó el perfume y toda la casa se llenó del aroma del perfume? Yo anhelo que mi casa se llene del aroma del perfume, ¿sí? Que brota de un corazón que adora a Dios. Anhelo que mi casa se llene de la presencia del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que muchos quieran estar aquí. Sí, anhelo que mi casa se llene de la gloria de Dios para que yo no tenga que ministrar, que sea el Señor que ministra, como cuando la nube de la gloria de Dios llenó la casa, llenó el santuario, llenó el tabernáculo y dice los sacerdotes no podían ni ministrar, ¿sí? A causa de la presencia de Dios. Termino con esto, Hechos 26, 16, cuando Pablo está narrando su testimonio. Dice ahí, Hechos 26, 16, dice, pero levántate, levántate, iglesia, levántate, levántate, no te calles, iglesia, no te acomodes. Dice, pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti. O sea, hay un para qué. Así como en Lucas 4:18, el Espíritu del Señor está sobre mí y me ha ungido para. Aquí dice, porque para esto me he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de todas las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti. Aquí también me deja ver que no, lo que hemos visto no es todo lo que vamos a ver. El Señor va a seguir mostrándose a nuestra vida y el Señor va a seguir revelándose a nuestro corazón, quitando los velos de nuestros ojos espirituales para poder seguir viéndolo a Él. Dice, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Esto fue lo que hizo Pedro al ir a casa de Cornelio. Pedro estuvo dispuesto a ser un colaborador con Dios, de Dios, para que se abrieran los ojos, para que se cayeran los velos, para que recibieran por la fe perdón de pecados y herencia entre los santificados. Y Dios desea que tú y que yo
nos levantemos y nos pongamos sobre nuestros pies. Yo te voy a pedir, como un acto profético, que te pongas de pie. Que te pongas de pie, porque esto es como un acto profético. Un acto profético que dice, Señor, no quiero estar sentado, no quiero estar cómodo, no quiero estar, Señor, conforme. Señor, yo quiero, así como Pedro fue usado para llevar la palabra de vida a un mundo, a los gentiles. Gracias a eso, tú y yo estamos disfrutando de una salvación tan grande, porque nosotros somos de los gentiles que fuimos alcanzados, ¿sí? Porque en Cornelio se abrió esa puerta. Pero entonces yo quiero declarar que así como nos estamos poniendo de pie, ¿sí? Me voy a poner de pie. Así como nos estamos poniendo de pie, así estamos declarando que como iglesia nos ponemos de pie. ¿Para qué? Para anunciar, para ir, para hacer discípulos, para bautizarlos, para enseñarles y para atraerlos a Jesucristo, porque esto es lo que el Señor quiere que hagamos. Así que, ¿por qué no cierras tus ojos y le dices al Señor, Señor, yo quiero ser un colaborador tuyo? ¿Por qué no levantas tu mano? ¿Por qué no hablas con Dios de lo que tú sientes en tu corazón, de lo que Dios te ha ministrado, de cómo podemos aprender en la palabra estas verdades que transforman vidas? Y en el nombre de Jesús, Señor, yo quiero orar por cada persona que estamos aquí, cada persona que está conectada, cada persona que es un colaborador tuyo, Señor, en la extensión de tu reino. Señor, gracias que tú nos has llenado, Señor, con ese poder maravilloso del Espíritu Santo. Gracias, Señor, que podemos levantarnos, Señor, con denuedo. Podemos, Señor, anunciar al mundo entero que te necesita y que en ti, Señor, hay perdón de pecados. En ti, Señor, podemos volver a nacer. En ti, Señor, las cosas viejas pasan, Señor, y todas son hechas nuevas. En ti, Señor, hay salvación y vida eterna. Señor, gracias por una iglesia valiente, por una iglesia, Señor, atrevida, por una iglesia, Señor, que tiene muchas reuniones de hogar en donde en corto podemos formar discípulos, en corto podemos, Señor, ayudar a la gente. Señor, en corto podemos abrir prisiones y podemos, Señor, abrir cárceles, abrir y dar buenas noticias, Señor, y sanar a los quebrantados de corazón. Señor, gracias por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. Señor, que seamos continuamente llenos, Señor, cada día, para poder, Señor, ir por todo el mundo y anunciar tu palabra, hacer discípulos, Señor, y bautizarles y enseñarles, Señor. Enseñarles que guarden todo lo que tú nos has mandado. Gracias que la tarea no la hacemos solos. Tú estás con nosotros, tú nos ayudas y tú nos ayudas a invitar y a atraer a los Cornelios y a los familiares de Cornelio y a los amigos de Cornelio, a atraerlos a nuestro hogar, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Muchas gracias, familia. Gracias por estar atentos. Yo sé que no es fácil a través de la pantalla y yo sé que es cansado, pero les agradezco mucho. Gracias por recibir el mensaje y vamos con todo a llenar la tierra de la gloria del Señor, porque el Señor viene pronto y necesitamos ganar gente para Cristo. Que Dios les bendiga. Muchas gracias, pastores Rodolfo y Adriana, Jorge, Ivonne, equipo. Gracias por bendecirme siempre con sus vidas. Que Dios les bendiga.